No vamos a compartir. Bien. Bueno, cuando hablamos de árboles. Sí, tengo mi pantalla, ¿verdad? Sí, nítido. Ok. Sí, sí. Bueno, como dicen ahí, así mismo, uno de los temas que usted debe más manejar, siéndole honesto, cuando hablamos de estructura, usted va a manejar dos cosas que debe saber manejar bien, lo que son las listas, árboles, y ya para temas más avanzados tendríamos los grafos. Pero cuando, por lo menos a nivel de programación, usted va a utilizar mucho listas. Ya a nivel de Machine Learning, inteligencia artificial va a utilizar muchísimo lo que esos son los árboles. Incluso hay muchísimos algoritmos basados en eso. Nodos, haciendo búsquedas. De eso se trata mayormente la inteligencia artificial, porque ustedes saben que ustedes si es de procesamiento de lenguaje natural, van a tener un texto y lo van a estar buscando y va a tener un formato de búsqueda. Entonces ustedes saben que los árboles, bueno, no lo saben, pero lo van a saber, son una de las estructuras más eficientes para este tipo de, vamos a poner, de búsqueda, de hacerlo de manera eficiente. O sea, son costosos, no voy a decir que no. O sea, el costo es elevado, pero son muy eficientes porque prácticamente te crean un mapa. Incluso hay un algoritmo llamado así, árboles de decisiones. Por eso cuando inicié, dije, hoy vamos a ver árboles de decisiones, porque estoy acostumbrado a la inteligencia artificial, donde se habla de árboles de decisiones, que es uno de los algoritmos supervisados más poderosos, por llamarle algo más potente, para buscar similitudes y patrones y hacer predicciones cuando tú tienes una data con etiqueta. Pero ya acá, viéndolo de un punto de vista ya, una estructura de datos no lineal, los árboles se utilizan, como dice ahí, para representar fórmulas algebraicas, para organizar objetos en orden de tal forma que las búsquedas son muy eficientes en aplicaciones diversas, tal como la inteligencia artificial o algoritmos de cifrado. O sea, este tipo de estructuras son muy importantes. Y vamos a decirlo así, a diferencia de las otras que estábamos acostumbrados a ver, como pila, cola, listas, esas se denominan estructuras no lineales. Algo importante también con el tema de los árboles, que usted debe manejar sobre todo su terminología, para que usted sepa, ya al momento de usted manejar la terminología, usted va a saber todas las operaciones que usted va a tener que hacer para el momento de usted crear un nodo e insertar un árbol. Al final vamos a hablar de lo mismo. O sea, vamos a ver esto que son nodos, y ya usted sabe lo que es un nodo, cómo está conformado. La única diferencia es que acá usted va a tener un nodo izquierdo, un nodo derecho, que usted le va a llamar de otra forma. Y lo va a insertar de otra forma dependiendo del tipo de árbol que sea también, que eso se suele pasar. Podría mencionar que los árboles van a tener un conjunto finito de elementos. La palabra clave es finito. O sea, estos elementos son denominados, como ustedes ven acá, nodos, que ya ustedes están acostumbrados a verlo. Ahora, también aparte de los nodos, va a tener un conjunto de líneas dirigidas, que en este caso nosotros le vamos a llamar ramas. Podríamos ver así. Estas serían mis ramas. Que, como ustedes ven, van a conectar los nodos, viéndolo desde un punto de vista gráfico. Ahora bien, algo importante acá con respecto a las ramas, porque el número de ramas asociado con un nodo, como dice, se le llama, o sea, el número de ramas asociado con un nodo es el grado del nodo. O sea, si te preguntan cuál es el grado del nodo, bueno, sería así. También, como es un árbol, obviamente, el primer nodo, en caso de que el árbol no esté vacío, se le llamaría nodo raíz. Si lo llevamos a una terminología de estos árboles genealógicos, podríamos decir que viene siendo el nodo padre. Por el nodo padre, obviamente, te va a tener sucesores que se llaman hijos. Va a tener también descendiente, va a tener ascendiente. O sea, cuando hablamos de un árbol genealógico, bueno, se vería así, un cronograma, presidente, director gerente, director de marketing. Ustedes ven que este tiene sus tramas y así sucesivamente se van dividiendo. Sería más o menos esa es la temática de un árbol. Ahora, cuando hablamos del nivel de un árbol, vamos a ver si lo vemos acá. Cuando hablamos del nivel de un nodo o de un árbol,
cuando hablamos de nivel, es el nodo, es su distancia al nodo raíz. Para yo saber el nivel, es su distancia al nodo raíz. Si, por lógica, si yo te digo, el nivel de un árbol es la distancia al nodo raíz, ¿cuál sería el nivel del nodo B? Primero. 1. Sería 1, ¿verdad? 1, sí. Y la distancia del nodo A. 0. 0. Sería el inicio. Entonces ya, si usted lo lleva a programación, ya usted tiene una forma de saber cuál es el nodo raíz, ¿verdad? Ya yo sé que su nivel es 0. O sea, ya ahí comienzo, yo pudiese verlo también, lo pudiese utilizar para saber. Porque ya yo tengo el contexto. Entonces, como yo tengo ya el contexto, puedo llevarlo a programación. Ahora, algo importante también que tú pudieses sacar de ahí. Tú puedes decir, los hijos de la raíz están en el nivel 1. Y es cierto. Porque tendría mi nivel, todos eso están en el nivel 1. Entonces yo puedo decir que todos los hijos del nodo raíz están en el nivel 1. ¿Qué más yo pudiese decir de ahí, de ese árbol? Con respecto al nivel. Tengo que el nodo raíz está en el nivel 0. Que Los hijos, descendientes del nodo hijo están en el nivel 2. O sea, de B, C y D. exactamente. O sea, yo pudiese decir también, los descendientes, los hijos de los hijos, están en el nivel 2. Y así sucesivamente. Entonces, es importante cuando hablamos nosotros de árbol, por así decirlo. Algo importante también mencionar, que yo puedo decir, mira, B, C y D son hermanos. ¿Cuándo yo sé que son hermanos? Bueno, cuando tienen el mismo padre, obviamente. E y F serían hermanos. Porque aquí, fíjense aquí, que aquí se me forma lo que es un subárbol. Donde yo voy a tener, donde B sería el nodo raíz de estos dos. Ahora bien, ¿qué más contengo yo en un árbol? Un camino. Es importante saber el camino para yo saber cómo lo vas a recorrer. Porque un árbol, dependiendo cómo se te pida, tú lo recorres de una forma u de otra. O sea, que lo vamos a mencionar ahorita. Ahora, es importante yo saber que un árbol tiene un camino. Ahora, ¿qué viene siendo el camino? Una secuencia de nodos donde cada nodo es la adyacente al siguiente. Ese viene siendo un camino. O sea, ¿cómo yo puedo alcanzar, por ejemplo, a J? ¿Cuál sería el camino? Yo diría A, B, F, J. Ese sería el camino para yo alcanzarlo. Pero también un árbol, aparte de un camino, tiene una altura o profundidad. O sea, un árbol, aparte de un camino, tiene altura o profundidad. Que viéndolo así, fíjense cómo yo tengo nivel 0, nivel 1, nivel 2. Estas son las ramas. Rama de A y F, rama de F e I. Ahora, también tengo que mencionar que uno tiene una altura y también tiene una profundidad. Cuando yo digo altura o profundidad de un árbol, viene siendo el nivel de la hoja del camino más largo desde la raíz más 1. Eso sería la altura o profundidad. ¿Por qué más 1? Porque inicio en 0. Si digo 0, 1, 2. Como este nivel 0, por ejemplo. 0, 1, 2. Si yo quiero saber la altura, bueno, o más bien la profundidad, obviamente, ¿cuál sería la profundidad de este? ¿Cuál sería la profundidad de este árbol? De la A, o sea, del árbol completo. Del árbol. A 2. 3, ¿no? De 0 a 2. Vuelvo y repito. La altura y profundidad de un árbol es el nivel de la 2. hoja del camino más largo desde la raíz más 1. 3. Es 3. Sería 3. Exactamente. Esa sería Sí. su altura.
Si es 0 más 1, es 3. No, porque hay que contar el lago, ahí hay 2, y se le va a sumar 1, sería Exactamente. 3. Sí, o sea, el tema de la confusión es que siempre uno inicia contando en 0, pero está bien. Ajá. Exacto, por eso es el más 1. Esa es la teoría, ¿verdad? Olvídese de la teoría, diga 1, 2, 3. Pero, hay que tomarlo en cuenta por el tema de la programación, porque te vas a ver si usted toma en cuenta que el nodo raíz está en el nivel 0, y luego usted quiere comenzar ahí a ver cuáles son el hijo de los hijos de esa raíz, y luego los descendientes de esos hijos. Bueno, usted tiene que manejarlo de esa manera para buscar la profundidad y saber que tiene que sumarle más 1 a la cantidad de nodos que usted tenga, obviamente. Ahí sí. Pero ya viéndolo gráficamente, tú dirás, no, 1, 2, 3, pero realmente sí hay que tomarlo en cuenta así, por el tema de que yo sé, que yo digo, bueno, yo tengo un nodo raíz cuando su nivel, el nivel de un nodo raíz es 0. Esa parte es importante manejarla. Ahora, ¿qué usted está viendo acá? Que un árbol también se divide en sus árboles. O sea, un árbol se divide en sus árboles. Usted está viendo acá, como yo le mencioné ahorita, se me crean diferentes subárboles. Ahora, ¿qué dice la definición de un subárbol? Un subárbol es cualquier estructura conectada por debajo del raíz. Eso va a ser un subárbol. Ahora, cada nodo de un árbol es la raíz de un subárbol. Fíjense aquí. O sea, la raíz de C y B viene siendo B. De C y D viene siendo B. Esa es su raíz. Porque se te está conformando lo que se llama un subárbol. Luego usted va a tener una pequeña investigación sobre las diferentes terminologías de un árbol, que es importante que ustedes la manejen. Ahí pudiésemos ver la representación gráfica de un árbol. Porque si ustedes se fijan también, que cabe mencionar, que un árbol, casi siempre las computadoras guardan los archivos y utilizan el mismo término así cuando hablamos de sistema operativo, que lo guardan en forma de árbol, porque es una estructura prácticamente de tipo árbol, que la vienen guardando. Acá, bueno, una parte interesante también es ver cómo yo representaría. Una otra representación de un árbol en forma de listas, que es importante que usted vea esto acá. Si usted se fija, cuando es un nodo raíz, yo lo tengo acá, su hijo, fíjense que aquí abre paréntesis, y aquí estamos cerrando paréntesis de los hijos de A, B y C, de A, que vienen siendo B, C y D. Entonces, como B, los hijos de B son E y F, ¿verdad? Aquí abro paréntesis y digo, yo tengo a E, pero abro paréntesis de nuevo porque K y L son hijos de E. Y fíjense que vuelvo y pongo F porque F viene siendo hijo de B y ahí cierro mi paréntesis. Ahí estoy formando mi primer subárbol con una notación Bueno, profe, de lista. para un examen, ese puntico ahí, 5 de una Sí, vez. está fácil, está fácil. Profesor, no la hay. Entonces, acá, fíjense con C, yo digo, mira, tengo C y tiene G. Para D, abro paréntesis porque tengo H, abro paréntesis de nuevo. Fíjense que yo primero recorro un subárbol completo. Pero ustedes hacerlo de la manera correcta, la notación correcta que lleva. Yo me voy con un recorrido. Fíjense que tengo B. Luego, siempre me estoy yendo por el lado izquierdo. Ojo con eso, me estoy yendo por el lado izquierdo. E. Luego tengo K. Y luego tengo L. Sí. Va a depender de cómo yo te pida el recorrido. Va a depender de cómo yo te pida el recorrido. Pero la representación gráfica, realmente, así yo viéndome siempre por el resultado izquierdo. Fíjense que yo no estoy poniendo L primero, sino K. Luego pongo L. Y luego comienzo a subir. Tengo B. Fíjense que me voy por el nodo izquierdo siempre. Lo mismo pasa con D. Primero me voy a H, luego me voy a M. Y luego sigo en ese mismo orden, I y J. O sea, esa es la forma de usted recorrerlo. Pero fíjese que siempre nos estamos yendo por este lado, este lapso acá, nodo izquierdo. Me voy al último nodo.
Entonces ahí comienzo a completar mi árbol. Primero vengo como del top hacia el final y luego voy subiendo. Muy parecido a cuando lo que dieron programación en todo esto conmigo al tema de la caja blanca, como cuando yo iba a calcular el camino. Más o menos, eso viene haciendo la temática. Otro tema que teníamos, o bueno, que tenemos dentro de los árboles, son los árboles binarios. Dice, un árbol binario es un árbol en que ningún nodo puede tener más de 2 subárboles. Ya usted sabe lo que es un subárbol. Es un árbol binario es un árbol en el que ningún nodo puede tener más de 2 subárboles. En un árbol binario, cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos. Puede tener 0, 1 o 2 hijos. Cada nodo. Ya te sabe que eso es un nodo ahí. Para que se considere un árbol binario. Otro dato importante sobre los árboles binarios, que son una estructura recursiva. O sea, cada nodo es el raíz de su propio subárbol. Cada nodo y tiene hijos. Si usted lo ve desde este punto de vista, cada nodo, en este caso, cada nodo. ¿Por qué? Porque me está diciendo a mí que yo considero un árbol binario y puede tener 0, este tiene 0 hijos. 1, este tiene 1 o 2 hijos. Puede hacer cualquiera de esas condiciones para yo considerar que es un árbol binario. Fíjense ahí que también yo lo puedo considerar como un árbol binario. Ahí ve, porque se cumple. Lo mismo pasa acá. También se cumple. ¿Cuál es la profundidad de ese árbol? 5. 5. 5. Exactamente. ¿Cuántos niveles tiene? 4. Exactamente. Entonces, miren, un árbol también, cuando hablamos de árboles, vamos a ver si lo tengo acá. Bien. Bueno, aquí te hablo de su árbol izquierdo y su árbol derecho. También es importante manejar esa parte para el tema de cuando hablamos del equilibrio. O sea, ¿cómo yo determino el equilibrio de un árbol? Cuando tú hablas de, bueno, algo importante también antes de hablar del equilibrio, habla de la distancia. Cuando hablamos de la distancia de un nodo la distancia de un nodo al raíz, se la determina, dice una definición que determina la eficiencia con la que puede ser localizado. O sea, ¿cómo yo sé si un nodo puede ser fácilmente localizado o de manera más bien de manera eficiente? La distancia que tiene el nodo raíz. Ahora bien, ¿qué viene siendo el equilibrio o balance de un árbol? O sea, para determinar si un árbol está equilibrado, se calcula su factor de equilibrio. Bien, ¿qué es lo que es factor de equilibrio? Viene siendo la diferencia en altura entre los árboles derecho e izquierdo. Tengo mi subárbol izquierdo y mi subárbol derecho. La altura de su árbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo. Ese viene siendo el equilibrio. Ese cálculo ahí, el factor de equilibrio. O sea, ¿cómo yo determino el equilibrio? Calculando el factor de equilibrio. Yo tengo que calcular el factor de equilibrio. ¿Cómo se calcula? La diferencia en altura entre los árboles derechos e izquierdos. Entonces ahí yo puedo tener mi factor de altura. Ahora, un árbol está perfectamente equilibrado si su equilibrio o balance es 0. Si es 0, yo puedo decir que un árbol está perfectamente equilibrado. Por ejemplo, ahí, cuando hablamos de ese equilibrio, y un tema también con eso del equilibrio que tenemos es también cuando hablamos de equilibrio, a veces hablamos de árboles llenos
hablamos de árboles completos. Esa terminología, cuando yo digo que un árbol binario es completo, me dice que para cada, me dice que un árbol es completo, que para cada nivel yo tengo de 0 al nivel n-2. Cuando yo digo que un árbol es completo, fíjense acá, esto sería un árbol lleno. Bueno, aquí sería un árbol lleno. Ahora, completo, fíjense que cada nodo tiene 2 hijos. Por ejemplo, aquí tengo yo este, Es verdad, es verdad. aquí tengo este, aquí tengo este. Cada uno se va completando con 2 hijos. O sea, la terminología de árboles realmente, cuando te piden, dependiendo de lo que te pidan ahí para realizar una operación, o que tú quieres que se haga de esa forma, viene siendo, más bien es saber qué yo tengo que hacer en cada cosa, o qué yo tengo que preguntar para saber cuándo uno, cuándo es otro. No se puede pasar el tema por alto porque realmente tú trabajas más con lo que son árboles de búsqueda, siéndote honesto. O sea, con los árboles de búsqueda que mayormente se trabaja. Mundo real, como digo yo. Pero la terminología, como le mencioné, no se puede pasar por alto. Usted debe de saber cuando está trabajando con árbol equilibrado, cuando se le pide que busque la profundidad, que busque el peso de un árbol. Bueno, el peso de un árbol, por ejemplo, aquí tengo yo un 1, aquí tengo 2, 1, 2, 3, 4. O sea, yo lo voy poniendo así. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 4, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 8. Eso luego yo lo sumo. Entonces, el total viene siendo el peso de mi árbol. Pero también va a determinar con la dificultad que yo voy a tener para recorrer ese árbol también. Que también usted debe de saber manejarlo. Usted va a tener también, bueno, ahí te hablaba de árboles binarios completos, lo que era un árbol lleno, si usted se fija. Un árbol degenerado. Ya cuando hablamos de árbol degenerado, usted se fija que yo tengo un hijo por cada nodo. Este viene siendo mi nodo hoja. Aquí sería un nodo hoja, aunque un nodo hoja es aquel que no va, obviamente que no va a contener hijos. Si te lo lleva a inteligencia artificial, te va a decir que un nodo hoja es donde usted toma una decisión. Porque ya no tiene más ganancia de información. Ok, si tiene un hijo, no es hoja ya, es una rama. Exactamente. Porque ya aquí en nodo hoja, ya yo voy a tener un resultado, ese es el último elemento. Ahora, cuando yo lo llevo a inteligencia artificial, donde se llama árbol de decisiones, que también tiene que ver con árboles, obviamente, que se van a llamar igual, tú va a tener raíz, tú va a tener su árbol, va a tener recorrido. Ahí yo tomo una decisión. O sea, ahí ya yo no tengo más ganancias de información y ahí yo tomaría una decisión en ese nodo. Profe, la inteligencia artificial es matemática pura, ¿no? Matemática pura y álgebra lineal y estadística. Bien. Pero más álgebra lineal que cualquier otra cosa. Bueno, cuando se le dedica a Machine Learning, mucho álgebra lineal, si te vas por el área de Big Data, tiene más peso la estadística, dependiendo por donde tú te vayas. Bien, tú tienes estructura de un árbol binario. ¿Qué tú vas a tener? Crear árbol, construir, si está vacío, devolver la raíz de un árbol, obtener las ramas o árbol izquierdo de un árbol, obtener las ramas o árbol derecho de un árbol, borrarlo, determinar si un elemento se encuentra en un árbol. Son de las operaciones que se pueden realizar. Tiene determinar su altura, determinar el número de elementos, hacer una copia. Son de las cosas que se pueden ir haciendo. Ahora, ya viéndolo desde un punto de vista con la representación de un nodo, ¿este tipo de árbol cuál es? ¿Cuál sería ese árbol ahí? Y lo que vamos a ver con bolita también, el degenerado, ¿verdad? Sí. Porque ya si usted lo grafica con un nodito, ya te sabe que se va a ir siempre por uno solo. Ahora bien, fíjense aquí lo interesante de verlo, de primero ver un poquito la teoría, y ya como usted conoce lo que es un nodo, de acá, de este gráfico, usted puede sacar muchísimas conclusiones
Lo primero que yo puedo decir, mira, un árbol que solamente esté completo del lado izquierdo, su rama derecha, ¿verdad? Ese nodo derecho yo lo voy a tener siempre null. Automáticamente yo tengo ese null de ese lado. Ya yo sé que los demás van a estar null. Bueno, por lo menos aquí en su rama derecha, no va a tener una rama derecha. Entonces, es una forma de yo verlo. Entonces, acá también puedo hacer lo mismo. Fíjense que yo voy a tener mi dato, mi izquierdo, mi nodo izquierdo y mi nodo derecho. O sea, cuando yo lo llevo a programación, así yo conformaría la estructura de cada uno de mis nodos. Y ya con simplemente yo saber si tengo datos del lado izquierdo o derecho, ya yo puedo comenzar a formar mi árbol. Y también para el tema de recorrido, sobre todo para el tema de recorrido, que realmente no es complejo, porque usted se va a encontrar con 50.000 funciones que te van a decir así mismo, te van a decir en orden, postorden, en orden, para el recorrido de un árbol. Ahora, yo lo que no quiero es que simplemente usted la copie y la pegue, porque ya está. Ya está. Pero tú lo que tienes que hacer es entender lo que está haciendo y cómo lo está recorriendo. Esa es la idea, no simplemente copiar y pegar, sino saber lo que está haciendo, cómo lo hace. Por eso yo siempre menciono que la programación se dañó de 2015 para acá, demasiada información. O sea, está bien porque te va a agilizar el proceso, pero para tú estudiarla, ¿qué te digo? Ya no es tan complicado. Anteriormente pues yo encontré una funcioncita. Eso era imposible. Es más, casi mientras yo tenía internet, tú tenías que fajarte a hacer lo que te pidieran ahí. Agarrar un libro, el libro de ese lenguaje de programación, o buscar varios libros, varios autores y comenzar a leer, interpretar, tratar de resolver. ¿Usted cree que un 90% está hecho, profe? Más. Más. Sí. Por eso que ya estamos en un mundo de sistemas analíticos. Yo siempre menciono que un sistema transaccional cualquiera lo hace. Yo me siento ahora mismo en cualquier lenguaje sin ni siquiera saber de programación, por ejemplo, y veo un tutorial. Y con lo mínimo que tú sepas, ya tú creas un sistema de facturación. Casi. Porque hay muchísimos. Literalmente. Sí, está hecho en YouTube. Por eso yo le digo a ustedes, no se preocupen por el lenguaje de programación, aprende uno. Olvídate que haga 50.000. Ya cuando tú tienes tu lógica, ya, olvídate. Ya, tú dominas el mundo. Creo que tiene que preocuparse por desarrollar su lógica. De ahí para allá, no importa el lenguaje de programación. Eso no tiene que ver. Ahora, usted se sienta, tranquilo, con una taza de café y comienza ahí. Cualquier página web, lo que sea, usted lo hace. No va a tener problema. Yo quiero que mi página haga tal cosa, tal cosa, tal cosa. Un tutorial no va a tener un tutorial va a tener parte de lo que tú quieres, otro tutorial va a tener otra parte. Y ya tienes un proyectazo. De verdad que sí. Pero es la temática que, como yo le digo a ustedes son ingenieros informáticos, lo importante es saber cómo funcionan las cosas para usted hacerlo de una manera correcta. Bueno, un tema también interesante que hay que mencionar, que viene siendo el recorrido de un árbol. ¿Qué pasa cuando hablamos de recorrido de un árbol? Obviamente ya usted sabe para qué yo voy a recorrer un árbol. O sea, yo le voy a hacer una visita a un nodo para yo mostrar ese árbol, lo voy a recorrer para hacer algunos cálculos, para eliminar parte de lo que tiene ese árbol. Ahora, ese recorrido te lo voy a hacer de dos formas. Un recorrido en profundidad y un recorrido en anchura. Cuando hablo de recorrido en profundidad, estamos hablando que, vamos a decirlo así, yo voy a empezar desde la raíz, a través de un hijo, al descendiente más lejano. Al descendiente más lejano del primer hijo antes de proseguir a un segundo hijo. Ahorita cuando yo monté de lista, prácticamente eso fue lo que yo hice. Yo inicié en la raíz, me fui descendiente más lejano, o sea, tengo que yo pasé por el segundo y fui hasta el último. Y después cuando yo completé ese, visité el primer hijo que él tenía, por así decirlo. Y eso es y esa manera que tú lo vas a hacer. Ahora, el orden va a depender de lo que se te pide. Ahora, el recorrido en anchura, ya lo va a hacer de una manera horizontal. O sea, ya cuando le da anchura, yo lo que hago cada nivel,
lo voy a ir recogiendo primero el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. O sea, prácticamente lo voy a hacer por niveles. Acá, usted va a tener varios recorridos. Y ahí te dice prácticamente lo que tú debes de hacer. Usted va a tener recorrido en orden, recorrido en postorden, recorrido en preorden. Algo, déjame ver si tengo. No lo puse aquí antes de entrar a ese tema. Cuando hablamos de recorrido en preorden, usted aprende esta sigla. Aquí sería NIT. ¿Qué significa aquí? Visitar, la N representa el nodo raíz, visitar el nodo raíz, recorrer el subárbol izquierdo en preorden y luego recorrer el subárbol derecho. Yo lo vería de esa forma cuando digo preorden. Sería así. Cuando yo digo en orden, ¿qué voy a hacer? Yo lo vería, cuando digo en orden, sería I, N, D. Primero voy a recorrer el subárbol izquierdo, luego voy a visitar el nodo raíz y luego voy a recorrer el subárbol derecho. Sería así. Y luego ya, entonces, para finalizar, usted tiene el postorden. Invirtiendo la sigla, yo tendría I, el árbol izquierdo, el árbol derecho y finalmente la raíz. O sea, que yo puedo tener un mismo árbol y ese mismo árbol, dependiendo del recorrido que se te pida que tú hagas, va a tener una salida totalmente diferente. O sea, la salida va a ser totalmente diferente. Fíjense aquí, yo tengo recorrido en preorden. La raíz, segundo hijo, luego la D, el hijo de B, la H. Fíjense que me voy deteniendo por el lado izquierdo. Luego de aquí, pásalo ahí, como yo lo hice, como tal cual lo hice ahorita, que fue cuando estábamos creando la lista. Por eso le decía, va a ser así dependiendo del orden que se te pida que tú lo recorras. De aquí paso al nodo derecho. Una vez que estoy en el derecho, voy a completar con el izquierdo y vuelvo al derecho. Por eso mencionaba, tú lo vas a recorrer en el mismo preorden. Cuando yo lo mencionaba, te decía, el árbol izquierdo en preorden. ¿Por qué en preorden? Si nos llevamos acá, cuando estábamos en preorden, raíz, izquierdo, derecho. Es decir, yo me iba por cada nodo izquierdo, luego aquí completaba el derecho, ¿verdad? Completé este ya, que estaba en el derecho, en el izquierdo, que es el primero que tengo que completar. Luego paso acá, que es mi nodo, el derecho de B. Entonces vuelvo J y K. Entonces ahí paso para el derecho. Pero en C, como es en preorden y este viene siendo la raíz, entonces vengo otra vez, imprimo C porque C es mi raíz. Y me voy por el suave izquierdo, me voy por F, me voy por L, vuelvo y M para completar. Me voy al derecho entonces, que sería G. No sé si me siguen o sí, no, quizás tal vez. Cuando lo practique lo Sí, aprendo. vamos bien. Vamos Sí, bien. vamos. Cuando lo practico, lo aprendo. No, claro, porque es un tema de percepción. Realmente es tratar tú mismo tomar un árbol y comenzar a hacer una grafiquita. Aquí está bonito, porque no está tan desorganizado, tiene unos cuantos nodos pequeños, quizás no está fácil. Pero pueden crearte unas cuantas cositas más ahí y complicarse un chingo. Pero no complicarse realmente. Cuando tú le buscas la lógica, tú sabes que ya si te dijeron en preorden, olvídate, visito mi raíz. O sea, voy a imprimir mi raíz. Y ahorita usted se fijó acá que era sencillo yo saber si tengo o no tengo. Está nulo, no está nulo. Ya yo sé si tengo un dato ahí o no. Si terminé o no terminé. Ya yo sé cómo está representado mi nodo. De ahí para allá, ya todo está fácil.
Recorrido en orden. Fíjense acá. Yo no imprimo la raíz. Por el mismo formato que decíamos. Me voy al más profundo, que viene siendo H. Luego, primero el su árbol izquierdo, ¿verdad? Entonces, para yo iniciar, inicio con H. Luego visitaba la raíz y luego el árbol derecho. Sí, tenía H, T, luego I. Se volvía a repetir el proceso. Me iba a B, de B voy a J, y así sucesivamente. Me voy a E, luego me voy acá. ¿Por qué? Porque me decía, cuando yo lo puse aquí, que estábamos en orden. Árbol izquierdo, imprimo la raíz y luego su árbol derecho. Y cada vez yo aplicaba esa misma regla cada vez que yo estaba en su árbol. Recuerde que cada uno se me formaba su árbol. Es decir, que yo tenía un nodo raíz. Nodo izquierdo, raíz, nodo derecho. Luego lo mismo. Y así sucesivamente completo con cada uno de los árboles. Primero tengo que completar esta rama y a cada una de ellas le voy a aplicar el mismo reglamento para poder imprimirlo. El mismo reglamento. Recorrido en postorden. Lo mismo. Cuando estoy hablando de postorden, malo ahí. Hago izquierdo, hago derecho y lo último que voy a hacer es la raíz. Muy parecido. Hago izquierdo, H, I, D. Pero fíjense ahora que yo no me voy para B. Como hago izquierdo, vengo a J. Y de J, voy acá, de K, voy a E. Y después imprimo mi raíz. Terminé. Pues vámonos a su árbol aquí. A la L. A mi árbol derecho. A mi árbol izquierdo. Después mi raíz. Después mi árbol derecho. Y lo último que imprimo o visito es mi raíz. Van a haber funcioncitas, muchísimas, haciendo eso mismo. O sea, que prácticamente tú puedes hacer funciones para representar cada nodo. Y es simplemente yo saber si yo tengo mi nodo izquierdo y mi nodo derecho, ¿qué yo tengo ahí? ¿Tengo una referencia de un dato o está nulo? Tengo referencia de datos y está nulo. Y saber cómo yo lo recorro. Profe, Ajá. ¿cree usted que Uber maneja algún tipo de árbol usted sabe, para unir, como quien dice, conductor con pasajero? Por Realmente, ejemplo, si ajá. usted tiene, por ejemplo, este punto suyo de aquí, vamos a suponer, del pasajero, y aquí está el chofer. Porque al final un árbol es como quien dice un tipo de grafo donde solo existe un camino entre dos par de nodos. Pero en el caso de Uber, por ejemplo, hay varios caminos donde se puede acortar. Por ejemplo, que por allí yo llego más rápido, por aquí. Entonces no sería un árbol de este tipo exactamente. ¿Qué usted cree que se maneje? No, porque cuando estamos hablando de Uber, mayormente yo entiendo que yo utiliza mucho lo que se utiliza mucho en la actualidad, que son los hash. Que ya, vamos a decirlo así, los hash viene siendo para temas de búsqueda una de las cosas, de las estructuras más poderosas y más complejas. Eso es lo malo, que son bien complejas. Pero, si se pudiese aplicar un árbol y lo haría bien. Pero recuerden cuando yo inicié, mencionaba, te decía, es costoso el proceso. Sí, Pero cuando yo lo hago con un hash, me lo va a hacer de una manera más óptima. Es más complicado, 10 veces, pero es más eficiente. Entonces, la mayoría, sí, de esas aplicaciones lo hacen de esa forma. No te puedo decir que yo conozco el de Uber y Uber lo hace así. sí, entiendo. No sé quiénes lo programaron, pero si lo hacen de una manera eficiente, entiendo
Y más que ese tipo de algoritmos, tendría que ver el lenguaje también de programación que están utilizando, que cuando vienen a ver, le integran para el tema de la búsqueda Python, que es muy bueno, para el tema de localización, Ajá. muy, muy, muy bueno. O sea, si yo creo que ese, así, para la toma de esa decisión, como con 20 líneas de Python, tú lo resuelves. El tema de yo tomar la geolocalización de vamos a suponer tuya, que eres mi cliente, y la geolocalización de todos los taxis que yo tengo disponible, el resto, la que tenga la menor distancia, que incluso con un KNN yo lo puedo aplicar ahí. Bueno, un KNN viene siendo también inteligencia artificial, que también sería un algoritmo simple. Pero también es muy costoso. Pero sí, se podría aplicar. O sea, si tú vas a hacer uno y A tú lo nivel de quieres, recursos, ¿no? ese sería el impacto, tú ves. Ujú. Los recursos que me tomaría para hacerlo. Y ustedes saben que hubo realmente, vamos a suponer, la clientela que tiene. Imagínate todo el mundo al mismo tiempo haciendo esa búsqueda. Tiene que ser de una manera bien, bien eficiente. Incluso, lo primero antes de tú hasta pensar, que ahí bueno, yo creo que lo mencioné los que estaban conmigo en Orientado Kit. No sé si ustedes han escuchado. ¿Ustedes saben lo que es arquitectura de software o no? O arquitectura de hardware, no. Bueno, antes de yo programar, yo tengo que saber en qué arquitectura va a correr mi software. Si una cliente servidor, si una distribuida, si una peer-to-peer. ¿Ustedes han llegado a usar alguna aplicación que sea peer-to-peer? Nosotros nos dimos eso, arquitectura computacional, pero es Todos han utilizado peer-to-peer. Blockchain, profe. Saben vaina así. Y Ares. ¿Quién ha utilizado Ares acá? Lo viejo, pero ¿verdad? Por la verdad. Y usted recuerda que Ares te decía a ti, decía Ares, Pi, perdón, una P, un 2 con otra P, ¿verdad? Peer-to-peer. Eso te decía Ares. Y tú le dabas que sí, le dabas todos los permisos, ¿verdad? Pero tú ni sabías lo que tú estabas haciendo en ese momento. En ese momento tú estabas convirtiendo tu computadora en un servidor. Tú le estabas dando permiso a que otros usuarios pudieran descargar contenido de tu computadora. Eso es lo que tú hacías cuando tú... Por eso que Ares era una... La Vamos a decirlo transferencia así. de virus, por eso. Eso era lo máximo, la transferencia de virus. Porque tú estabas compartiendo tu PC, abriéndola al mundo. Y no un servidor. Además de que tú estabas recibiendo lo que cualquiera subiese ahí, tú lo ibas a descargar Exacto. sin bloqueo ni nada. En ese momento tú eres un cliente y también un servidor. O sea, esa era ellos lo veían así, veían esa ventaja. ¿Por qué? Porque esa era difícil caerse. ¿Por qué? Porque yo tenía la red de todo el mundo. O sea, yo tenía demasiados servidores a nivel mundial, cosa que yo no tenía en una arquitectura cliente-servidor, porque yo tenía un servidor o varios servidores donde se conectaban clientes. En este caso, cada nodo que yo tenía conectado era un cliente. Prácticamente para hacer una búsqueda también yo podía utilizar esta de árboles, de lo que yo quería que tuviera, porque ellos tomaban en cuenta también la distancia. Mire, la gente que son modo Dios para mí, de verdad se lo digo, son la gente de Netflix. Esa gente investiguen sobre cómo funciona, buscan a sí mismos la arquitectura de cómo funciona Netflix. Miren, esa gente hay que sacarle su plato aparte, son duros, hay que admitirlo. El que se encargó de ese diseño y que pensó todo, las negociaciones. Esa gente tiene servidores propios, ¿verdad? Para replicar. Pero la parte más cruda de sus servidores se la encargaron ellos a Amazon. Pero no obstante, ellos tienen en cada país con los ISP, ellos montan unos equipos que tienen, donde dependiendo del país, el contenido que más ven, ellos lo envían para allá. Por eso es que tú con un chin de internet, tú ves una serie de Netflix. Pero fácilmente tú lo estás haciendo casi de una manera local. Tú necesitas un chin de internet para conectarte. Porque ponen unos equipos, tienen sus equipos principales, obviamente. Claro que sí. Pero dependiendo de la coordenada y el país, ellos te envían ese contenido. Tienen una inteligencia artificial tan dura. Yo creo que lo mencioné en una de las clases con ustedes. Donde cada, si fácilmente
la foto de una serie que yo vea no es la foto que tú tienes. Y es la misma serie. Pero prácticamente no es la misma foto. Porque ellos tal vez se dieron cuenta que a mí me gusta la imagen de una forma, a ti te gusta de otra forma, debido a la serie que tú le das clic para entrar, Ok, para que le leer. llama la atención más como la portada. Y eso. Exactamente. Yep. Ellos te lo analizan por usuario. O sea, para mí de la gente más dura, sí, por eso han tenido tanto éxito, porque han implementado, han hecho la Big Data suya y la inteligencia artificial la han hecho suya. O sea, realmente esa gente son duras. Por todo lo que aplican, como planificaron su arquitectura, antes de correr su sistema, pensaron en una arquitectura. Por eso tienen tanto éxito. Y usted dirá, pero ¿y por qué no? Ellos tienen teniendo tanto dinero. Pero ¿por qué no hacen ellos su data center? Porque ellos lo pueden hacer. Yo te diría, sí. Pero son tan inteligentes que ellos dicen, ya Amazon está ahí. Yo hago un contrato con Amazon. Estos sus servidores. Yo pienso en lo que yo realmente soy, en vender contenido. La parte de hardware y esas cosas, bueno, que se encarguen. Yo le pago a ellos para que ellos se encarguen. Yo esas horas se las voy a dedicar a yo producir. Ahora, ellos tienen también, no te voy a decir que no tienen su data center, porque sería muy riesgoso también, nada más depende de Amazon, porque también Amazon tiene su asunto de transmisión. Pero simplemente ellos replican ahí. Esa gente hay que decirle y sacarle su plato aparte. Por eso es importante que yo le diga a ustedes manejar todo tipo de algoritmos, saber todo lo que yo puedo utilizar, pero sus aplicaciones, que lo mencioné en una de las clases, ya no pueden ser transaccionales. Nosotros estamos ahí todavía. Eso se quedó atrás, como en el 2013 por ahí. Cuando le hablaban a uno, cuando yo estaba estudiando en la universidad, 2010, 2011, yo recuerdo como ahora que cogí una clase con Mota, donde yo estaba hablando de los sistemas de información, que eran una realidad en ese momento, y nosotros desarrollando sistemas transaccionales todavía, y estábamos en una época de sistemas de información. De 2011, 2012 en adelante, estamos en sistemas analíticos, sistemas que tomen decisiones por ellos mismos. Por eso ustedes como ingenieros, yo creo que en una clase le dije a sí mismo, miren, esa data que está ahí es para usarla. Esos reportes ya es para comenzar a hacer reportes inteligentes, no que yo tenga que venir a tirar un reporte para yo enterarme de algo. ¿Por qué? Si la data está ahí, yo tengo un sistema que puede automatizar y él acordarme eso a mí. No que yo tenga que hacer un reporte para yo saber lo que está pasando con mi empresa. Si usted vino a vender este sistema transaccional, bueno, le van a dar 20,000 pesos por él. Y si te encuentro un loco, le voy a dar 50. Porque al final usted me está entregando, usted me está diciendo a mí que me vende un sistema y me está cobrando 100,000, 200, 300,000 pesos por algo que yo lo puedo hacer en Excel. No, porque aquí hay más seguridad. O sea, a mí no me importa la seguridad. Yo le hago backup todos los días al documento y le hago una copia del disco duro si tú quieres. La verdad. Ahora, ya cuando tú me dices a mí que el sistema comienza a darme avisos, notificaciones, y que esa vez venderlo el sistema. Entonces, imagina lo que es para un cliente cuando tú le dices de que no, porque mira, al final, cuando ya cuadra en caja, de una vez te va a llegar una notificación diciéndote el monto al dueño de la empresa. Y eso se puede, lo primero que te dice. Y te saben que es una tontería. Por eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? Los informáticos. Realizar eso. Pero ya cuando tú comienzas a dar avisos con la data que está ahí, a alertar, y le agrega, bueno, luego ya un poquito más avanzado, le agrega algoritmos de toma de decisiones. Entonces ahí tú puedes cobrar por tu sistema, porque tú tienes un sistema. Ahora ya cuando tú te quedas aquí, ya en un sistema de información es suficiente. Que yo pueda ir donde es y yo pueda con la data extraer informaciones. Ya eso no es suficiente. El sistema tiene que comenzar a pensar por él mismo. Ojo con eso. Porque si no, te van por un norte que no es. Ese no es. Ya esto pasó a la historia. Eso pasó a la historia hace tiempo. Así que comiencen a pensar en eso. Cuando hablaba de la búsqueda de amplitud, para cerrar el tema acá, como yo le mencionaba, yo empezaba acá. Fíjense,
sea, lo voy haciendo por niveles. Ya aquí es más fácil. Porque sería ya por, yo solamente tendría que tomar en cuenta el nivel. Pertenece a nivel 0. Pertenece a nivel 1. Llévatelo todo. Pertenece a nivel 2. Pertenece a nivel 3. Y así sucesivamente. Ya hay más niveles o no hay más niveles. Terminé. Así de sencillo. Entonces, mire, van a tener un temita de investigación, una pequeña practiquita. Cuando la página, déjame ver si la página ya está bien. Me tienen asustado. ¿Tú te imaginas que venga sin ningún tipo de información? Yo espero que ellos tengan backup. Bien. Sí, no, Usted publicó, profe Wills. sí, pero no, hay una que yo pensaba que había publicado y no publiqué. F, Que era profe. la de teoría de inteligencia artificial, yo pensaba que había publicado. Estoy preocupado. Tú, a ver. Pero, nada, mi gente, entonces nos estamos viendo el jueves, si Dios lo permite. Yo no sé si a usted le entró, pero a mí todavía no me ha entrado. No entra. No ha entrado, no ha entrado. Entonces van a tener una pequeña practiquita, la cual la vamos a analizar la primera hora de clase. La segunda van a tener un quiz. Profe, ¿cómo así? Sí, un pequeño punto. Va a ser simple el ejercicio, para regalarle puntos. Para que esté flojo, va a estar fácil. Algo simple, sencillo, de colas. Van a tener una tareita ya de investigación de árboles. Voy a poner una tareita de árboles. Y que se sabe, profe. Y ese árbol lo van a encontrar en toda la página de internet de ejercicio, así que, pero va a estar fácil. Entonces, bueno, y hablaremos también de lo que tengan duda con el tema de la tareita que yo le puse ahí. Una pregunta, profe. ¿Verdad que hay 2 tareas pendientes? Sí. El laboratorio. Sí. Una de cola y bueno, la otra es más que una tarea, no es para esta semana, sino usted va a tener para la otra semana para entregar. Exactamente. Okay. La otra que es como que te dicen en el supermercado, eso viene siendo creo que el otro próximo jueves. Okay. Tú tienes para entregar. Porque ese viene siendo obviamente un mini proyecto, ayudándolo ahí. Ok, eso viene, se vale más puntos. No, que sin más, casi la mitad. Sí, Es más, yo creo que vale la mitad. Como no he podido entrar a la plataforma, entonces no sé ni cuánto. No, eso vale como la mitad. Algo así. Viene por ahí de 12 a 15 puntos. Estoy analizando. Por ahí que anda el asunto. Así que fájense con eso. Nada, mi gente, estaremos por el mismo canal el próximo jueves. Jueves. Querido profe, gracias. Si Dios nos lo permite. Se me cuida. Hablamos. Está bien, profe, que pase buena noche todito. Igual a todos.